¿Y si tus noches sin dormir no fueran un castigo, sino una cita divina? ¿Y si te dijera que, en el silencio de la madrugada, cuando el mundo duerme y tú no puedes cerrar los ojos, hay un susurro del cielo intentando alcanzarte? Un secreto que muy pocos logran oír, pero que podría transformar tu vida por completo. Hay noches en las que la almohada se convierte en un campo de batalla. No hay descanso, solo pensamientos que gritan, recuerdos que duelen, miedos que paralizan. Y mientras todos duermen, tú te preguntas, ¿dónde está Dios ahora? ¿Por qué no me deja descansar? ¿Por qué mi alma está inquieta si he orado tanto? Pero, ¿y si esa vigilia no es casualidad? ¿Y si el insomnio fuera una respuesta disfrazada? ¿Y si, en vez de silencio, hubiese una conversación celestial esperando ser descubierta? En este video vamos a revelar un misterio espiritual que ha estado oculto a los ojos de muchos. Una verdad poderosa sobre cómo Dios se mueve en las sombras, en la noche, en medio de la ansiedad, el dolor y la soledad. No es casual que estés aquí ni que hayas dado clic en este video. Hay un mensaje de lo alto preparado para ti. Y puede que esta revelación sea el consuelo, la dirección o la respuesta que tu alma lleva tiempo esperando. Pero necesitas quedarte hasta el final, porque hay una enseñanza casi al final del video que podría desbloquear una bendición que ha estado retenida en tu vida. Quiero que sepas algo. Dios también trabaja de noche, y muchas veces, cuando tus ojos no pueden cerrarse, es porque tus oídos del alma están por abrirse. Antes de comenzar con este viaje espiritual, déjame invitarte a hacer algo muy importante. Comenta ahora mismo la frase «Paz en Cristo». No es solo un gesto, es un acto de fe. Una declaración de que, aunque la tormenta ruge, tu esperanza sigue viva. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás obligando a YouTube a compartir este mensaje con más almas que también están despiertas, buscando una palabra de parte de Dios. Y al suscribirte, estarás uniendo tu voz a una comunidad que camina junta, aunque a veces en la oscuridad, siempre hacia la luz. Muchos que ven estos videos no tienen una iglesia cerca, o atraviesan momentos tan difíciles que ni fuerzas tienen para salir de casa. Este canal se ha convertido en un refugio espiritual para ellos. Tu participación hace posible que esta llama no se apague. Hoy vamos a descubrir por qué Dios habla de noche, qué secretos esconde el insomnio y cómo tus lágrimas nocturnas pueden ser las semillas de tu próxima victoria. Prepárate, abre tu corazón. Este no es un video más, es un mensaje que el cielo quiso entregarte justo hoy. Vamos a comenzar con el estudio. Perfecto. Vamos a comenzar con el primer tópico bíblico relacionado con el tema ¿cómo responde Dios en las noches de insomnio? ¿Qué pasaría si el primer suspiro que das en la mañana ya está siendo escuchado en el cielo? Y si te dijera que hay un momento del día en el que los cielos están especialmente atentos, y que ese momento es justo cuando tú abres los ojos, aún con el alma cansada, y decides hablar con Dios antes que con el mundo. Hay cosas que solo suceden en la madrugada, momentos sagrados, encuentros divinos, puertas que se abren en el silencio antes del ruido. Dios no solo escucha nuestras oraciones en cualquier momento, Él se deleita en aquellas que nacen con el primer aliento del día. ¿Y por qué? Porque la mañana es símbolo de nuevo comienzo, de oportunidad fresca, de esperanza renovada. Es cuando el alma aún no se ha contaminado con las prisas, las noticias, el miedo o la ansiedad. Es cuando nuestra voz suena más pura, más vulnerable, más real. Y tú que estás aquí hoy, necesitas saber algo. Tus oraciones de la mañana no caen al vacío. No son palabras al aire, no son rituales vacíos, son llaves, son semillas, son actos de fe
que Dios honra con respuestas que quizás ni imaginas. Hoy vas a descubrir algo que podría cambiar tu vida espiritual para siempre. Una revelación sobre lo que ocurre en lo invisible cuando tú oras al despertar. Una verdad que ha sido olvidada por muchos, pero que los antiguos sabios y profetas conocían bien. La Biblia está llena de secretos sobre la madrugada. David, Daniel, Jesús, todos se levantaban temprano para buscar al Padre. ¿Sabías que algunas de las batallas más grandes se ganaron antes de que el sol saliera? Este video es un llamado a despertar el espíritu antes que el cuerpo, a levantar tu voz cuando el mundo aún duerme. Porque si lo haces, descubrirás que hay bendiciones que solo se activan con la oración matutina. Quédate conmigo hasta el final, porque la enseñanza número 9 de hoy puede contener la llave espiritual que estabas necesitando para salir del estancamiento que te ha atado por tanto tiempo. Pero antes de comenzar este estudio, te invito a declarar tu compromiso espiritual en los comentarios escribiendo esta frase poderosa: mi día empieza en la presencia de Dios. Esa simple frase es un acto de fe, y al comentarla estarás diciendo al mundo espiritual: estoy disponible para recibir lo que el cielo quiera hablarme hoy. También te invito a darle me gusta a este video. Hazlo con intención espiritual. Cuando le das me gusta, estás ayudando a que el algoritmo lleve esta palabra a otros que están despertando sin rumbo, sin paz, sin dirección. Estás sembrando luz en la madrugada de otra alma. Y si aún no estás suscrito, este es el momento. Porque aquí, en este canal, hemos formado una comunidad de fe que se levanta cada día con una sola meta: escuchar lo que Dios quiere decirnos antes que el mundo lo haga. Miles de personas en diferentes rincones del planeta usan estos videos como apoyo espiritual, porque no tienen iglesia, porque están solos, o porque simplemente necesitan una voz pastoral que les recuerde que Dios aún habla. Así que suscribirte no es solo una acción técnica, es una forma de decir: estoy listo para ser transformado cada día por la voz de mi Padre. Y recuerda, el cielo no se queda callado ante una oración sincera, y mucho menos cuando esa oración se levanta con los primeros rayos del sol. Vamos a comenzar este viaje espiritual, y al final de este video, si permaneces hasta el último segundo, puede que ya no vuelvas a ver tus mañanas igual. 1. El insomnio de Jacob junto al río Jabbok. En el silencio de la noche, Jacob estaba solo. Había enviado a su familia, su ganado, sus siervos, pero él se quedó atrás, y esa noche no pudo dormir. La escritura en Génesis 32:24 dice: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Una noche de insomnio, una noche de lucha, una noche que cambiaría su vida para siempre. Qué curioso. Fue precisamente en esa noche, cuando su alma ardía en angustia, que Dios decidió visitarlo disfrazado de lucha. No llegó como consuelo suave, no vino como canción de cuna, llegó como un varón misterioso que lo enfrentó, que lo empujó hasta el límite. ¿Por qué Dios se revelaría de esa forma? ¿Por qué permitiría que el insomnio se convirtiera en una pelea? Porque hay batallas que solo se ganan cuando todos duermen. Hay encuentros divinos que solo suceden cuando estamos solos y despiertos en la noche. Jacob no solo peleó con un hombre, peleó con su pasado, con su culpa, con sus miedos, con su nombre. Y lo que parecía una noche interminable de lucha se transformó en el amanecer de una nueva identidad. Israel, el que lucha con Dios y vence. Querido oyente, ¿cuántas veces te has quedado en vela preguntándote por qué no puedes dormir? Tal vez es que Dios está esperando a solas contigo. Tal vez en esa noche sin descanso, Él quiere enfrentarte, no para herirte, sino para transformarte. Muchos temen la noche.
pero el Señor la usa como un manto para operar milagros invisibles. Jacob entró en esa noche como un hombre fugitivo y salió como un patriarca bendecido, pero hubo algo más. No salió igual, salió cojeando, salió marcado, y esa marca fue su recordatorio eterno de que una noche sin dormir puede cambiar el destino de tu alma. Tal vez tu insomnio no sea castigo, sino tu Jabbok personal, tu espacio sagrado de encuentro, de lucha y de transformación. Y sí, puede doler, puede cansar, pero si no te sueltas de Dios en medio de esa noche, saldrás con una bendición que redefinirá quién eres. Jacob dijo al final, no te dejaré si no me bendices. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a mantenerte aferrado en tu noche, aunque te duela, hasta que el amanecer llegue con la bendición? Si lo haces, como Jacob, verás cómo Dios responde en las noches de insomnio. 2. El clamor de David en las vigilias. En medio de sus noches más oscuras, cuando los enemigos lo rodeaban, cuando la culpa por sus pecados lo perseguía y cuando su alma se sentía quebrada, David no dormía. El rey poeta, el guerrero ungido, pasaba noches enteras hablando con Dios mientras el mundo descansaba. En el Salmo 63, 6, él confiesa, «Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche». Y en el Salmo 119, 148, declara, «Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos». David descubrió algo que pocos entienden. La noche no es enemiga del alma espiritual, sino el laboratorio del espíritu. Mientras el cuerpo anhela el descanso, el alma despierta a una dimensión más profunda de conexión con Dios. Es en la noche donde el ruido del mundo se apaga y el eco del cielo se vuelve más nítido. ¿Quién no ha sentido esa mezcla de angustia y anhelo cuando no puede dormir? ¿Quién no ha llorado en la oscuridad buscando respuestas? David no escapaba de esas emociones, pero las convertía en oraciones, en cánticos, en adoración. ¿Y tú, qué haces con tus noches de insomnio? Dios responde cuando te levantas del lecho, no para quejarte, sino para buscarle. Cuando, como David, en lugar de apagar tu mente, decides encender tu espíritu. Hay noches en las que no puedes dormir, porque el cielo quiere tener una conversación íntima contigo. No es casual que te despiertes a las 3:00 a.m. No es casual que tu alma se agite justo cuando todos duermen. Tal vez el Espíritu Santo esté intentando decirte, ven, hay algo que necesito mostrarte, y solo en el silencio de esta noche podré hacerlo. David, entre lágrimas y suspiros, aprendió que Dios responde con paz, con dirección, con fuerza. Él mismo dijo en el Salmo 35, «Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría». ¡Qué declaración tan profunda! El insomnio puede estar acompañado de llanto, pero si usas ese tiempo para adorar, para orar, para clamar, verás que la mañana traerá una alegría inexplicable, sobrenatural, celestial. No subestimes el poder de una noche sin dormir, no creas que es solo ansiedad. Podría ser una cita con tu Creador, una oportunidad para convertir tu habitación en un altar, tu silencio en una oración y tu insomnio en una adoración. Como David, haz de tus noches largas espacios sagrados donde Dios responde con consuelo y propósito. Y recuerda, Dios no se duerme, Él vela contigo, Él escucha, Él responde en las vigilias. David y el poder de buscar a Dios al amanecer. Hay un salmista que no conocía los despertadores digitales, ni los relojes de pulsera, ni las rutinas modernas, pero su espíritu estaba perfectamente sincronizado con el reloj celestial. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un guerrero, un rey, un poeta, pero ante todo, un adorador matutino.
David descubrió algo que cambió su vida. Quien busca a Dios temprano, encuentra respuestas que otros jamás recibirán. En el Salmo 5:3, él declara con una intensidad reveladora: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». ¡Qué declaración tan poderosa! David no solo oraba, él se presentaba, como quien se pone en fila delante del trono, como quien entra a la corte del rey esperando una audiencia privada, como quien sabe que el cielo está abierto y que su voz será oída. Y no solo oraba, él esperaba, no salía corriendo, no pasaba por el momento de oración como un trámite. Él sabía que la mañana era sagrada, sabía que algo sucedía en lo invisible cuando un hombre se levantaba antes del ruido, antes de las distracciones, antes de las decisiones, y se postraba. ¿Y tú te presentas delante de Dios al comenzar tu día, o lo dejas para después de la prisa, el tráfico, las noticias, las preocupaciones? David sabía que la calidad de su día dependía de la calidad de su mañana con Dios. Por eso, en otro salmo, vuelve a revelarnos su disciplina espiritual. De madrugada me presentaré a ti y esperaré. Salmo 88:13. La madrugada era su altar personal. Ahí lloraba, ahí cantaba, ahí planificaba sus batallas, ahí renovaba fuerzas. Y no es coincidencia que David fuera un hombre que venció gigantes, que escribió salmos eternos, que gobernó con sabiduría, que se arrepintió con humildad, que fue perdonado con gracia. Todo comenzó con su intimidad matutina. Muchos quieren la unción de David, pero pocos quieren su disciplina espiritual, porque levantarse temprano para orar no es cómodo, pero tampoco lo es enfrentar la vida sin dirección divina. David sabía que si quería enfrentar enemigos, decisiones, traiciones, guerras, tentaciones, primero tenía que hablar con el Señor del universo. Y tú también, tú que tienes desafíos, batallas, heridas y sueños, necesitas comenzar tu día no con el celular en la mano, sino con el corazón en el cielo, no con el noticiero, sino con el salmo, no con ansiedad, sino con adoración. Imagina esto: cada mañana es un lienzo en blanco, y tú decides con qué tinta lo vas a escribir. Si comienzas tu día en la presencia de Dios, lo estás pintando con luz, con esperanza, con sabiduría. Dios responde a quienes lo buscan temprano, no porque Él tenga horarios, sino porque cuando tú decides darle tus primeras palabras, estás demostrando que Él es tu prioridad. Y Dios honra a quienes lo honran. Él responde al alma que se levanta en fe. Hoy quiero animarte. Haz del amanecer tu cita con Dios. No importa si solo tienes 10 minutos antes del trabajo. No importa si estás cansado o si no sabes qué decir, preséntate, espera y observa, porque como David, tú también puedes declarar: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz». Y créeme, Él escucha, siempre. 3. El sueño interrumpido. De Samuel. Cuando Dios llama de noche, había silencio en el templo. El sacerdote Elí descansaba. Las lámparas apenas titilaban, y un niño, Samuel, intentaba dormir. Pero el cielo tenía otros planes. Dice 1 Samuel 3:4, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió: «Heme aquí». 3 veces. Dios lo llamó 3 veces en medio de la noche, y Samuel, confundido, pensaba que era Elí quien lo llamaba. Pero no, era una voz celestial, dulce, firme, persistente, rompiendo el silencio de la madrugada. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que en medio del insomnio hay una inquietud que no proviene de ti? ¿Has escuchado tu nombre en la noche, aunque nadie más esté en casa?
¿Has sentido que hay algo más grande queriendo hablarte, pero no sabes cómo responder? Eso le pasó a Samuel. Y eso le pasa a muchos siervos y siervas hoy. La noche es el escenario preferido de Dios para entrenar profetas. No porque sea más mística, sino porque es cuando el corazón está más vulnerable, más sensible, más dispuesto. Samuel no entendía, pero Dios no se rindió. Así es el Señor contigo, aunque no lo reconozcas a la primera, aunque creas que es solo tu mente, Él vuelve y vuelve y vuelve, hasta que tú puedas decir como Samuel, habla, Señor, porque tu siervo oye. Querido oyente, ¿qué tal si tu insomnio es una llamada divina que aún no has aprendido a contestar? Tal vez Dios está formándote, preparándote, activándote para una misión que ni imaginas. Tal vez eres un Samuel moderno, despertado en la noche por el eco de un propósito eterno. Y mira este detalle. La voz de Dios llegó antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Es decir, cuando la luz casi se extingue, la voz de Dios se enciende. ¡Qué esperanza más profunda para ti hoy! Aunque sientas que todo se está apagando, tu fuerza, tu fe, tu ánimo, si aún hay una chispa, Dios puede hablar. El insomnio de Samuel no fue una molestia, fue una consagración, una activación profética, una invitación al servicio. Y esa misma gracia está disponible para ti esta noche. No ignores esa inquietud. No silencies esa voz. Podría ser Dios, llamándote por tu nombre, en la hora más callada, con un mensaje que cambiará tu historia. 4. La noche en Getsemaní. El insomnio de Jesús y la debilidad de los discípulos. Había una noche que marcaba el umbral entre lo humano y lo eterno. Una noche tan intensa, tan cargada de angustia, que el mismo Hijo de Dios no pudo dormir. Pentáens, el huerto de Getsemaní. Jesús sintió el peso de la cruz antes de que los clavos lo tocaran, y mientras el mundo dormía, Él sudaba sangre. Mateo 26, 38, 39 nos dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús no padecía de insomnio por estrés, era el peso del propósito, era el peso del alma humana enfrentándose a la voluntad divina. Él no estaba solo físicamente, pero sí espiritualmente. Sus discípulos estaban a unos metros, pero dormían. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mateo 26, 40. Jesús pidió compañía. Pidió que velaran con él. Pidió que no se durmieran en la hora más oscura, pero el sueño de los discípulos fue más fuerte que su sensibilidad espiritual. Ahora escúchame con el corazón abierto. ¿Cuántas veces Jesús ha querido hablarte de noche y tú has buscado el sueño antes que su voz? ¿Cuántas veces tu carne ha vencido el llamado del Espíritu a velar, orar, escuchar, rendirte? Jesús no estaba solo por casualidad. El silencio de Getsemaní fue el preámbulo del sacrificio, y ese insomnio sagrado lo conectó con el Padre en un nivel que ningún otro momento lo había hecho. El Getsemaní no fue un momento de respuestas, fue un momento de rendición. Y hay noches de insomnio en las que Dios no viene a darte explicación, sino a fortalecerte para aceptar su voluntad. Tal vez eso es lo que estás viviendo ahora. No una noche para entender, sino una noche para rendirte. No una noche de paz inmediata, sino de decisión eterna. Jesús salió del huerto con el rostro cansado, pero con el alma decidida, y tú puedes hacer lo mismo. El insomnio puede ser Getsemaní, el lugar donde la carne quiere dormir, pero el espíritu es llamado a velar. El lugar donde no hay respuestas, pero sí un hágase tu voluntad.
el lugar donde las lágrimas no son señal de debilidad, sino de valentía espiritual. Y aunque nadie te acompañe en ese momento, aunque todos duerman, Dios está contigo, Dios está respondiendo. Dios está forjando tu alma en esa noche. Recuerda, la redención del mundo comenzó con un insomnio divino. 5. Job y las noches interminables del alma. Cuando Dios parece callar. Hay noches que no duran horas, duran temporadas enteras del alma. Noches que no se miden con relojes, sino con lágrimas. Noches donde el insomnio no es solo físico, sino existencial. Noches donde uno se pregunta, ¿dónde está Dios? Job conocía bien esa oscuridad. En Job 7:3-4, él confiesa con una sinceridad cruda: así he sido poseído de meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga, y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Meses, no días, no horas, meses de insomnio. Job no podía dormir porque su corazón estaba desgarrado. Había perdido todo: hijos, salud, bienes, dignidad, y la noche, en vez de ser un alivio, se convirtió en una prisión emocional. ¿Te ha pasado? ¿Has intentado dormir, pero tu alma no te deja cerrar los ojos? ¿Has estado acostado, mirando al techo, sin lágrimas ya, solo con el peso de un dolor que ni entiendes? Eso fue Job. Y eso eres tú también, en esas noches oscuras que parecen no acabar. Pero aquí está el misterio. Aunque Dios parecía callar, no estaba ausente. Aunque el cielo parecía cerrado, la historia de Job era observada desde lo alto con un propósito eterno. ¡Qué tremenda verdad! Aun cuando Dios no habla, sigue escribiendo. Y mientras Job lloraba, Dios tejía su restauración en secreto. Ahora escucha con el alma. Job pensaba que estaba solo, pero su nombre resonaba en el cielo. Job pensaba que estaba olvidado, pero su fidelidad era conversación entre ángeles. Job no entendía su noche, pero el universo entero estaba presenciando su fe. Así también tú que no duermes, tú que te preguntas por qué no llega la paz. Dios no ha desaparecido. Él está en silencio, pero sigue siendo Dios, y está obrando más de lo que imaginas. Hay noches donde no hay palabra, ni sueño, ni alivio, pero si mantienes la fe en medio del insomnio, te conviertes en testigo de un milagro que está en proceso, porque el libro de Job no termina en queja, no termina en insomnio, termina con estas palabras gloriosas: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. Sí, después de las noches más oscuras, vino una restauración inimaginable. Job fue recompensado, no solo con bienes, sino con una revelación de Dios que nunca antes había tenido. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. ¿Puedes entender esto? El insomnio de Job fue el camino que lo llevó a ver a Dios cara a cara. Así también tú. No estás perdiendo tiempo al no dormir. Estás siendo pulido, preparado, levantado. Dios está a punto de mostrarte algo que cambiará tu visión para siempre. Y quizás, justo después de esta noche, comience el capítulo de tu restauración. 6. Booz y Ruth. La redención que se teje en el silencio de la noche. Pocas historias en la Biblia están tan cargadas de ternura, propósito y misterio como la de Ruth y Booz. Y lo que muchos no notan es que el punto de inflexión más importante de esa historia ocurrió en una noche. Sí, una noche silenciosa, una noche de riesgo, una noche de obediencia, una noche donde todo parecía frágil, pero el cielo estaba obrando una redención eterna. Ruth 3:7-9 narra uno de los momentos más delicados y simbólicos del relato.
Y cuando Buz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir al lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies, y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. ¿Te das cuenta? Fue a medianoche cuando Buz se estremeció. Fue de noche cuando Ruth habló. Fue de noche cuando se selló un destino. No fue en la plaza. No fue en una boda. Fue en la oscuridad de la noche cuando Dios comenzó a tejer la genealogía del Mesías. Ruth, una mujer moabita, viuda, extranjera, sin títulos, obedeció la instrucción de Noemí y se presentó con humildad. No gritó, no exigió, no manipuló, solo se acostó a los pies de su Redentor y esperó. Y en esa noche de insomnio para Buz, Dios despertó un linaje profético. ¿Qué nos enseña esto? Que hay noches en las que tu acto de fe silencioso puede despertar promesas dormidas, que a veces, en vez de hablar mucho, Dios te llama a postrarte en humildad a los pies del Redentor, que lo que hoy parece solo una noche más, puede ser el inicio de una nueva historia escrita por el cielo. Tal vez tú, como Ruth, llegaste a este punto de tu vida tras pérdidas, duelos, migraciones del alma. Tal vez no tienes muchas palabras, pero tienes fe, y esa fe, en una noche como esta, puede conectar con tu Buz, con tu redención preparada por Dios. Y escucha esto, el acto de cubrir a alguien con el borde del manto, como Ruth pidió, era símbolo de protección, pacto y compromiso. Jesús también cubre a quienes se postran a sus pies de noche, a los que vienen sin ruido, sin exigir, pero con el corazón abierto. Ruth no sabía que esa noche la convertiría en parte del linaje de David, y por ende del Mesías. Ella solo obedeció, solo se presentó, solo esperó a los pies del Redentor. ¿Qué pasaría si tú hicieras lo mismo esta noche? Que sí, en vez de luchar contra el insomnio, te postras espiritualmente a los pies de Jesús y le dices, extiende tu manto sobre mí, Señor. Redímeme, cúbreme, levántame. Porque sí, Dios también responde con redención en las noches de insomnio. Y puede que esta noche, en la que crees que no pasa nada, se esté tejiendo una historia más grande de lo que puedes imaginar. 7. La noche sin sueño del rey Asuero, cuando Dios mueve reyes para salvar a sus hijos. Hay momentos en la vida donde el peligro es invisible y la amenaza se oculta detrás de los velos del poder humano. En el libro de Esther, el pueblo de Dios estaba condenado. Un decreto de muerte ya estaba firmado. El enemigo, Amán, celebraba en secreto, y los días estaban contados. Era cuestión de tiempo, pero justo cuando parecía que nada podía detener la tragedia, Dios quitó el sueño del rey. Esther 6:1 dice, aquella noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y leyeron delante del rey. ¿Notas el detalle? No fue un profeta, ni un ejército, ni un milagro visible. Fue una noche de insomnio, y no del pueblo, del rey. Dios interrumpió el descanso del hombre más poderoso del reino, no con una visión celestial, sino con insomnio, y ese pequeño malestar nocturno desencadenó una serie de eventos que salvaron a Mardoqueo, revelaron la traición de Amán y posicionaron a Esther como instrumento de redención. Amado oyente, Dios no necesita ruido para actuar. No necesita tormentas, ni terremotos, ni fuegos ardientes. A veces solo necesita una noche en la que alguien no pueda dormir. ¡Qué mensaje más profundo!
Tú no sabes a quién le está quitando el sueño Dios en este momento para favorecerte. Tú no sabes qué autoridad, jefe, líder o figura poderosa está siendo inquietada en secreto para que se abra esa puerta que tú creías cerrada. Tú no sabes qué libro están abriendo mientras tú oras, qué decreto está siendo revocado mientras tú clamas, o qué Amán está siendo expuesto en el silencio de la noche. La historia de Esther es una obra maestra de providencia divina, y en su punto más crítico, la clave fue una noche de insomnio real. Ese insomnio condujo al rey a recordar lo que Mardoqueo había hecho por él. Condujo a premiar al justo, a humillar al enemigo y a encaminar el desenlace del plan de Dios. Ahora quiero que medites en esto. ¿Y si esta noche en la que tú no puedes dormir es reflejo de que en el reino espiritual tampoco hay descanso? ¿Y si lo que tú sientes en tu corazón es un eco de algo que el cielo está activando en tu favor? Dios responde en las noches de insomnio, no solo dándote paz, sino inquietando a otros para que su voluntad se cumpla en tu vida. Y como en la historia de Esther, puede que tú no veas nada, pero en el silencio, Dios está moviendo las piezas, y el insomnio de alguien puede ser el inicio de tu liberación. Confía, aunque no duermas, el cielo sigue despierto. 8. El canto de Pablo y Silas en la medianoche, cuando el insomnio se convierte en alabanza. Hay noches que duelen, hay noches que pesan, y hay noches que se convierten en el escenario de un milagro. En Hechos 16:25 encontramos uno de los momentos más insólitos, desconcertantes y profundamente poderosos de todo el Nuevo Testamento. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. A medianoche, no en la mañana, no en un templo, no en libertad, en una celda, con las espaldas sangrando, con grilletes en los pies, con injusticia encima. Y aún así, adoraban. ¿Y tú? ¿Has pasado noches en prisión emocional, espiritual, física o mental? ¿Te han golpeado la vida, la traición, el miedo, la enfermedad, la pérdida? ¿Has sentido que, aunque no estás en una cárcel literal, sí estás encadenado a una situación que te roba el sueño? Pablo y Silas no podían dormir, no porque tuvieran insomnio común, sino porque algo en su espíritu ardía más fuerte que el dolor, y en lugar de quejarse, levantaron un canto. Eso lo cambió todo. El versículo siguiente dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Aleluya! Un canto en medio del insomnio, una alabanza en la noche, un terremoto espiritual. Dios respondió no con palabras, sino con poder. Respondió con libertad, respondió con impacto, respondió con salvación para otros, el carcelero y su familia. Respondió con gloria, pero escúchame bien, todo comenzó en una medianoche de dolor, y es ahí donde tú y yo debemos reflexionar profundamente. A veces, las noches sin dormir no son para pensar, son para cantar. A veces, el insomnio no es una enfermedad, es una oportunidad de alabanza que sacude los cielos. Tu voz en la noche tiene más poder del que imaginas. No necesitas una banda, no necesitas estar bien, solo necesitas fe, fe suficiente para levantar un gloria a Dios cuando todo está oscuro. El insomnio de Pablo y Silas se convirtió en una llave de liberación, y puede que el tuyo también lo sea. Quizás Dios está esperando que en medio de tu noche tú le cantes, que le digas: no entiendo, pero te adoro. No veo, pero confío. No duermo, pero te exalto. ¿Te atreves a hacer eso esta noche? Porque si lo haces, prepárate para que los cimientos de tu cárcel tiemblen. Dios responde en las noches de insomnio
a veces con paz, a veces con redención y otras veces con un milagro que sacude todo tu mundo. Daniel, el hombre que abría sus ventanas cada mañana, cuando el mundo quería silenciar su fe, cuando un decreto real amenazaba su vida, cuando el rugido de los leones ya se escuchaba en la distancia. Daniel no dejó de orar, y no solo no dejó de orar, siguió haciéndolo exactamente igual, de rodillas, con las ventanas abiertas, 3 veces al día. Dice Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. Ahí está el corazón de esta enseñanza. No fue una reacción a la crisis, no fue una medida desesperada, no fue una oración de emergencia, era un hábito, era su vida, era su prioridad. Daniel oraba de manera inconstante, y los estudiosos coinciden en que esas 3 oraciones incluían la oración matutina al comenzar el día. Él sabía que no podía gobernar bien, interpretar sueños, resistir tentaciones o mantenerse firme sin antes haber hablado con el Dios Altísimo. Y aquí está la clave. La consistencia en la oración matutina construye fortalezas espirituales invisibles. Mientras Daniel oraba en la intimidad de su casa, Dios fortalecía su espíritu en el palacio y lo protegía en la cueva. Porque sí, cuando oras de mañana, ya estás venciendo batallas que aún no sabes que vendrán. Ahora te pregunto con amor pastoral, ¿estás esperando la crisis para orar? ¿Estás esperando que llegue el edicto, la traición o el diagnóstico para abrir tus ventanas hacia el cielo? Daniel no. Daniel se adelantaba. Cada mañana se arrodillaba mirando hacia Jerusalén, símbolo de la presencia de Dios. Aunque estaba en Babilonia, tierra de idolatría, confusión y oscuridad, él oraba como si estuviera en casa. ¿Qué poder hay en esa imagen? Y es lo mismo que tú puedes hacer. Aunque estés rodeado de problemas, de injusticias, de un mundo hostil, puedes abrir tus ventanas hacia lo eterno y orar. Y algo glorioso sucede cuando lo haces con constancia. El cielo se acostumbra a tu voz. Sí, así como un padre que reconoce el llanto de su hijo entre una multitud, Dios reconoce tu voz matutina entre millones, porque has sido fiel, porque lo buscas cuando nadie te obliga, porque no esperas que haya peligro para doblar tus rodillas, y cuando venga la hora de prueba, y vendrá, tú no caerás en pánico, porque tu espíritu estará firme, tu alma sabrá a quién pertenece, tus mañanas te habrán preparado para tus noches más oscuras. ¿Sabes qué pasó con Daniel después de esa oración? Fue lanzado a la cueva de los leones, pero esa noche él durmió, y los leones no comieron. Mientras tanto, el rey no pudo dormir en su palacio, rodeado de lujos pero sin paz. ¿Entiendes la magnitud de esto? Daniel oró y descansó. El rey no oró y no durmió. La paz no depende de tu entorno, sino de tu conexión con Dios. Y esa conexión se activa, se fortalece, se cultiva cada mañana. Haz de tus mañanas un altar, haz de tu cama un lugar santo, haz de tus primeras palabras oraciones. Y como Daniel, verás que Dios honra al que le honra, aun en tierra extraña, aun en medio de leones. Jesús y la oración antes del amanecer, el secreto del poder espiritual. Cuando pensamos en Jesús, lo imaginamos multiplicando panes, sanando enfermos, resucitando muertos, predicando con autoridad. Pero hay un detalle profundo, muchas veces ignorado, que marcaba la diferencia en su ministerio. Jesús oraba, y lo hacía de madrugada.
Marcos 1:35 lo revela con claridad. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. ¡Qué imagen más poderosa! Jesús no comenzaba el día resolviendo problemas, no comenzaba el día hablando con multitudes, no comenzaba el día activando milagros, comenzaba el día hablando con el Padre, y no de cualquier forma. Dice el texto que se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Es decir, antes de que los demás despertaran, antes de que el mundo se activara, Jesús ya estaba en comunión. ¿Y tú? ¿Puedes imaginar lo que ocurriría si cada uno de nosotros adoptara esta disciplina espiritual? ¿Y si en lugar de revisar mensajes, correos, redes sociales o noticias al despertar, buscáramos al Padre antes que todo? ¿Y si, como Jesús, nos retiráramos por unos minutos, aunque sea en un rincón de la casa, y nos rindiéramos en oración? La oración matutina no es solo un acto devocional, es una estrategia espiritual. Jesús sabía que enfrentaría oposición, cansancio, dudas ajenas, enfermedades, demonios, y por eso no comenzaba sus días con energía humana, sino con fuerza celestial. Orar por la mañana no solo cambia tu ánimo, orar por la mañana cambia tu atmósfera. Jesús no improvisaba su día, Él lo iniciaba con propósito, en la presencia del Padre. Y mira este detalle. El contexto de Marcos 1 es que Jesús estaba teniendo un día muy activo en el ministerio. Había sanado a muchos, expulsado demonios, predicado, y aún así se levantó antes que todos. ¡Qué ejemplo de entrega! ¡Qué mensaje tan claro para nosotros! No es que oraba cuando tenía tiempo, oraba y luego organizaba el tiempo restante, y es ahí donde muchas veces fallamos. Decimos, cuando tenga tiempo, oro. Jesús decía, primero oro, luego todo lo demás. La oración de la mañana alinea tu espíritu, recalibra tu enfoque, limpia tu mente, desintoxica tu corazón y te recuerda quién eres y a quién perteneces. Y en esa comunión íntima, el Padre no solo escucha, responde, da dirección, fortalece, corrige, ama, habla. Ahora detente un segundo y piensa, si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba orar al amanecer, ¿cuánto más lo necesitamos tú y yo? Tú, que estás batallando con decisiones, con cargas, con tentaciones, con relaciones rotas, con proyectos que no avanzan. ¿No crees que es hora de empezar el día no solo con café, sino con oración? Jesús no solo nos enseñó a predicar, a amar y a servir, nos enseñó a buscar al Padre desde el alba. Haz de este hábito tu estilo de vida, aunque sea difícil al principio, aunque tengas sueño, aunque no sepas qué decir. Solo levántate, ve al lugar secreto y habla con tu Padre. Hazlo como Jesús lo hacía, y verás que el cielo responde. 10. Cierre y llamada a la acción. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo que no se le dice a cualquiera. Eres parte de los pocos elegidos que no se quedan dormidos ante las cosas del Espíritu. Sí, tú, que escuchaste cada palabra, cada historia, cada susurro de Dios entre las sombras de la noche. Tú que te mantuviste despierto, atento, con el alma abierta, aún con los ojos quizás llenos de cansancio, pero con el corazón encendido. Muy pocos llegan al final de un video como este, porque este contenido no es ligero, no es entretenimiento, es alimento para el espíritu, es fuego para las almas sedientas, es respuesta para los que llevan años clamando en silencio. Por eso, si llegaste hasta aquí, quiero que lo escribas como testimonio en los comentarios, con esta frase poderosa y reveladora. Mi insomnio fue el lenguaje que Dios usó para hablarme. Esa frase no solo marcará tu compromiso, también
Será la señal que necesito para saber quiénes son los que están recibiendo estas perlas espirituales hasta el final. Coméntala con fe, escríbela como declaración, y si lo haces, también me comprometo a orar por todos los que la escriban, porque creo que si llegaste aquí no fue por azar, fue el Espíritu Santo quien te trajo. Ahora bien, antes de cerrar este mensaje, necesito que pienses en esto. Y si cada me gusta que das no fuera solo un clic, sino una semilla de luz en la oscuridad digital. Vivimos tiempos donde muchos ya no tienen iglesias cerca, donde la fe se apaga en los rincones más ocultos. Y este canal, este contenido, esta comunidad, se ha convertido en refugio, en altar, en faro para los que navegan solos. Tu suscripción no es solo una acción técnica, es un compromiso espiritual. Es una forma de decir, yo quiero seguir escuchando lo que el cielo quiere decirme. Es una manera de mantener esta llama encendida, no solo para ti, sino para otros que también necesitan una palabra en medio de la noche. Imagina esto. Hay una madre sola, llorando por su hijo, que podría encontrar este video solo si tú le das me gusta. Hay un joven al borde del suicidio que podría detenerse al leer tu comentario. Hay alguien al otro lado del mundo, sin iglesia, sin Biblia, sin fuerza, que podría encontrar esperanza porque tú compartiste este video. ¿Ves el poder que hay en tu participación? Ahora bien, si no estás suscrito aún, detente un momento y pregúntate, ¿por qué no? ¿Por qué no ser parte de algo que edifica, que sana, que transforma? ¿Por qué no alimentar tu espíritu con contenido que glorifica a Dios? Y si ya estás suscrito, siéntete orgulloso, porque formas parte de una comunidad que está cambiando vidas en silencio, como lo hace Dios en las noches de insomnio. Ahora te invito a hacer una pausa. Sí, una pausa sagrada. El video está terminando, pero la conexión con Dios no termina aquí. Quiero que cuando acabe este mensaje, no cierres el video enseguida. Quédate un par de minutos en silencio, dejando que la música que suena te envuelva. No te apresures, no te distraigas, quédate quieto y deja que el Espíritu te ministre. Tal vez quieras cerrar los ojos, tal vez quieras decirle algo al Señor, tal vez necesites llorar un poco más o simplemente agradecer, pero no interrumpas ese momento santo, porque esa paz que sentirás no viene del video, viene de lo alto. Dile al Señor ahora, con tus propias palabras, gracias por hablarme en mi noche más larga. Gracias por no dormirte cuando yo no podía dormir. Gracias por usar este insomnio para despertar mi alma. Y cuando estés listo, comparte este video con alguien que sabes que también está luchando en silencio en sus noches. Porque si este mensaje te tocó, imagina lo que podría hacer por otro corazón herido. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que tus noches ya no serán iguales, que cada insomnio será una cita, cada lágrima una semilla y cada silencio una respuesta escondida. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo estudio y mientras tanto, paz en Cristo, siempre.